Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio que es el último de 2025. Quiero empezarlo contándote que la gran mayoría de los libros para infancias no solo son escritos por hombres, sino que son escritos por hombres blancos. La gran mayoría también de los protagonistas son también masculinos y también de piel blanca. Claramente hay una falta de representación de la realidad completa. Y hay historias, nuestras historias, que también quieren ser contadas. Por eso, Editorial Terapia para Llevar ha lanzado un segundo libro que se llama Tú perteneces. Es un libro no solo para infancia, sino también para la niña, el niño y el niño interno que nos habita. Enseñar conceptos de diversidad es urgente en nuestro mundo. Si enseñamos conceptos de diversidad a la niñez y les enseñamos a reconocer, a aceptar y a celebrar tanto las similitudes que nos unen como seres humanos, así como las diferencias, haremos que crezcan adultos valientes, compasivos, amorosas, respetuosas. Así que encuentra los libros de terapiaparayevar.com en www.terapiaparayevar.com y o en diferentes puntos de venta como Café Libertad Condesa, Orion Kids en la Roma, la tienda de Tepozcuencos Coyoacán o con envío a cualquier parte en nuestra página. Y estoy feliz de tener en este último episodio del año a Valeria Angola, que es una de las creadoras del podcast Afro Chingonas. Valeria viene a darnos una introducción a todo eso que todo mundo debería saber acerca del racismo. Cuando escuchamos la palabra racismo, creemos que es un fenómeno muy lejano y, sin embargo, permea nuestra vida y nuestras relaciones todo el tiempo. La mayoría de las heridas en las que la psicología actual se ha enfocado han sido esas heridas que se generan en nuestra relación con papá y con mamá. Pero detrás de eso hay toda una esfera y una estructura que genera la psique de papá y mamá. Es un gusto para mí presentarte a Valeria Angola en esta entrevista sobre antirracismo. Les deseo hoy, que estoy grabando en pleno solsticio de invierno, un nuevo sol, un bello invierno de reparación, recogimiento y de buenas relaciones. Y que el próximo año sea muy auspicioso para todas ustedes, almas hermosas. Y estoy muy feliz y muy agradecida porque está aquí en Amatlán, Tepoztlán, Valeria Angola. Déjenme les cuento que hace unos meses entré a estudiar un diplomado que se llama Prácticas Narrativas. Y una de las maestras de este diplomado era Valeria. Y amé su clase, la vi 2 veces, y dije, no, yo le tengo que decir a esta mujer que tiene que venir al podcast. Y entonces, aquí está Valeria, bienvenida, mil gracias por venir hasta acá, además. Hola Paola, no, al contrario, te agradezco mucho la ¿Cómo estás? invitación. Estoy bien, contenta, tranquila de estar aquí fuera de la Ciudad de México y apreciando el cielo azul que no puedo ver en Ciudad de México. Siempre es un gusto encontrar ese azul del cielo en otros lugares. Cuéntales, ¿qué haces tú, Vale? ¿Quién eres?
Pues yo soy una mujer afrodescendiente, afrocolombiana, nací aquí en México, pero crecí en Colombia. Luego estudié acá en México, regresé a México cuando cumplí 20 años, tengo 15 años acá. Migré sola, con el apoyo de mi familia, por supuesto, estudié antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y en la escuela me empecé a involucrar con el activismo. Primero estuve muy involucrada con el feminismo. En la época en la que yo estudié habían fue todo el boom del Me Too, de los tendederos. Yo estaba ahí, ¿no? Denunciando violencias. Y después conocí a una amiga que ella me empezó a hablar de la existencia de las personas afrodescendientes aquí en México, porque una de las cosas que a mí me dijeron cuando yo llegué a México hace 15 años es que aquí en México no hay personas negras. Y yo creí eso la mayoría del tiempo, además de que yo estudié en la escuela de antropología, que se supone que te muestra o que te enseña que en México existen no sé cuántos, más de 60 grupos étnicos que habitan todo el territorio, ¿no? Recuerdo mucho una clase específicamente, Atlas Etnográfico de México, en el que te enseñan justo dónde están estos grupos, qué hacen. Yo iba al Museo de Antropología, tomábamos clases en el museo y no se hablaba de la existencia de personas afrodescendientes. En esa época te estoy hablando del 2011 o 2012, que fue, o sea, Hace hace bien nada, poquito. 10 años, 13 años. Entonces, o sea, desde la misma escuela había como hay este discurso de que no hay personas negras, y conozco a otra chica afro aquí en México que es Scarlett, que es mi compañera en Afrochingonas, y ella me dice, no, mira, hay un movimiento de personas que hablamos sobre la existencia de las personas afro. Entonces me empiezo a meter en ese activismo como de las personas afromexicanas, y digamos que me conecto con ese movimiento y empiezo también a hacer activismo en torno a ese tema. Y pues bueno, pasaron los años, para hacerte el cuento corto, y en 2020, en pandemia, creamos Afrochingonas, que también es un podcast que nosotras tres creamos, dirigimos, editamos, producimos, hacemos absolutamente todo el podcast, y comenzamos igual con nuestros celulares y poco a poco hemos profesionalizado nuestro equipo, pero nuestro espacio sí brinda información sobre el antirracismo, es un espacio muy pedagógico para que personas que quieran enterarse sobre activismo afrodescendiente, activismo antirracista, pues puedan involucrarse con esos términos y con lo que nosotras estamos haciendo y qué acciones estamos presentando. Entonces, pues a eso me dedico, a crear desde Afrochingonas, pero me gusta mucho escribir, me gusta mucho hacer talleres, me gusta mucho platicar, me gusta mucho organizarme también con mis compañeras y hacer acciones en las calles, ¿no? Protestar, en fin. Entonces, sí, eso básicamente hago en mi tiempo libre. Paseo a mi perro, tengo un perrito y una gatita, y me encanta hacer ejercicio. Voy al gimnasio mucho y me encanta moverme y como conectar con mi cuerpo. Bienvenida, Ay, Balu. una introducción demasiado larga. Estuvo perfecta. Y ustedes, si van apenas llegando a Terapia para Llevar y este es uno de los primeros episodios que escuchan, van a decir, ¿y qué tiene que ver una antropóloga, activista, protestadora, paseadora de perros con este podcast? Pero si ustedes tienen un poco más de tiempo escuchando, saben que me ha gustado dejar muy claro que la psicología de hoy está altamente enfocada en las historias que hemos vivido con el papá y la mamá. Bueno, no de hoy, de hace décadas, como que psicología es, ve,
al consultorio a hablar de tu papá y de tu mamá. Y no que no sean los grandes temas, el papá y la mamá, pero ese papá y mamá se educaron en una esfera más grande. Y muchas de las formas en las que nos educaron, crecieron, y muchas de las cosas que pasaron en nuestras casas están adentro de una esfera más grande, que es una esfera social, es una esfera estructural. Y gran parte de las heridas que tenemos, aunque no lo sepamos, no empiezan ahí, sino que vienen mucho más atrás, porque mi papá y mi mamá fueron de una forma, porque crecieron en un mundo que está hecho de una forma. Y podríamos describirlo de mil maneras, porque el mundo es bellísimo y es terrorífico también, pero una de las formas en las que podríamos decir que está construido el mundo es a través de personas que tienen más poder sobre otras personas. Y que la historia del mundo, en gran medida, es la danza de las personas que tienen más poder sobre las personas que tienen menos poder. Y así como nos lo cuentas, las personas afrodescendientes han sido prácticamente borradas. Sí. Están totalmente negadas del mapa y de la visión en México. Sí. Que esto es ya como el extremo, digamos, del racismo. Pero estoy segura de que mucha gente que escucha este podcast quizás es o no es afrodescendiente o se identifica a sí misma como morena o como blanca o como sea que se identifique, o a lo mejor, fíjate, alguna vez me tocó ir a un curso y cuando mencioné que era la única persona de color, alguien me dijo, pero yo no veo colores. Veo personas. Veo personas. A lo mejor tú te identificas como alguien que ve personas, así que todo mundo que escucha este podcast puede aprender un montón del racismo y del antirracismo, porque creo que es un tema urgente en nuestros tiempos para nuestro bienestar personal y colectivo. Entonces, vale, así de plano, te invité con la misión de darnos una clase introductoria, porque el tema es amplísimo, de antirracismo. Entonces, ¿qué onda con el racismo? Pues sí, justamente nosotras, pues es el gran tema que también sostiene lo que hacemos en Afrochingonas, porque definitivamente el racismo más bien, pues es una experiencia que nos ha atravesado y nos ha marcado profundamente. Yo no puedo entender la vida, pues el mundo, sin esa experiencia tan dolorosa del racismo. El racismo, como bien has dicho, pues es un trauma, ¿no? Es un trauma colectivo, es un trauma individual que tiene efectos en nuestros cuerpos, que nos ha hecho tomar decisiones frente a nuestras relaciones amorosas de pareja, también sobre nuestros propios cuerpos, cómo nos vestimos, cómo modificamos nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo, me gusta decir esto, pero siento que el cuerpo no es un territorio, más bien es un territorio artificial, es un territorio de construcción individual, subjetivo, pero también es un territorio, sí, cultural, ¿no? Estamos haciendo todo el tiempo modificaciones sobre nuestro cuerpo, sobre cómo arreglamos el pelo, ¿no? En mi caso especialmente, voy a aprovechar esto para contarles que yo desde pequeñita, pues no teníamos información sobre cómo arreglar mi pelo, ¿no? Con mi mamá. Ya, porque no la están viendo, pero Vale tiene un pelo rizado totalmente típico de una persona afrodescendiente. Exacto. Y yo crecí sin saber cómo arreglar mi pelo, ¿no? Igual mi mamá tiene el pelo también rizado, más rizado que el mío. Y siempre nos peinábamos muchísimo con gel, pegadísimo, relamido, y no nos dejábamos el pelo suelto. Y cuando teníamos alguna fiesta o alguna reunión importante, nos planchábamos el pelo con secador y con plancha. Yo llegué a utilizar productos químicos. Cosas que creemos muy normales. Exacto. Y que son eso, la norma, la regla. Si vas a una fiesta, lo elegante es plancharte el pelo. Exacto. Sí. Y también cuando lo hacía, pues recibía comentarios como, qué linda te ves, qué guapa. Claro. Serías divina si tuvieras el pelo liso, ¿no? Entonces yo de esa manera
alteré mi cuerpo, alteré la forma en la que me veía, mi imagen Sí. corporal, para poder entrar como a ese mundo en donde la belleza sí existe, ¿no? Eso entre otras muchas cosas. Gran tema el del cuerpo, porque Gran tema. justo estamos recibiendo un montón de mandatos, en Exacto. este caso que podemos enfocar a la etnicidad, pero también todo el mundo te dice qué guapa cuando estás más flaca, qué guapa cuando te maquillas y cambias tu piel por una piel con menos textura y más lisa, qué guapa cuando tienes más chichis, qué guapa cuando cualquier cosa que modifica este territorio del que estás hablando hacia un modelo muy específico. Exacto. ¿No? Entonces, persiguiendo justamente ese modelo, pues nos hemos hecho daño, ¿no? Porque nunca vamos a caber en esos moldes. Y claro, yo no estoy en contra de alisarnos el pelo. Claro, hay una parte de la población que luce así porque así luce exacto. naturalmente. Y también hay mujeres Sí. y yo misma, ¿no? Ahorita ya de adulta, aliso mi pelo, pero ya no lo hago persiguiendo Desde este trance, ¿no? Porque exacto. es como un trance. Exacto. Entonces ya con mucha conciencia. En ese momento de mi vida, más bien, yo cuando sí como que tenía 15 años y reafirmé mi identidad, dije, no me quiero seguir escondiendo a través de el alisado del pelo, ¿no? Entonces hice un proceso que se llama transición capilar, que después de usar tantos años plancha, de usar tanto tratamiento con calor, tratamientos químicos, le das espacio a tu pelo para que crezca como es. Y ese proceso de transición capilar por lo general viene acompañado de un proceso de reafirmación identitaria, en donde tú aceptas quién eres, ¿no? Y me pasó eso. A los 15 años no había información sobre cremas para peinar, sobre estilizados, sobre toda la información que hoy en día hay, porque hoy te metes a internet. Parece increíble, pero eso no existía. No existía antes. Ajá. Y hoy en día hay mucha información, ¿no? Sobre cómo estilizar, arreglar el pelo afro también. Champús, cremas, productos que son que acorde a este tipo de pelo, porque también este pelo es un poco más seco que un pelo liso. Tiene ciertas características, cada pelo las tiene, ¿no? Claro. Y tiene ciertas características, entonces ahora hay mucha información. Pero yo específicamente tomé la decisión de no volverme a alisar el pelo y de aceptar que yo era esta y que yo tenía una historia que tiene que ver con mi apellido. Mi apellido realmente es Angola, es el apellido de mi abuelo materno. Yo decidí no usar el apellido paterno por cuestiones emocionales, pero también políticas, porque mi apellido apela a una historia, ¿no? De mi familia negra que es sobreviviente de un proceso de esclavitud sistemático durante casi 400 años. 14 millones de personas fueron secuestradas del continente africano y traídas de forma forzada para trabajar en las colonias en América, ¿no? Y hay personas quienes somos descendientes de esos sobrevivientes de uno de los mayores genocidios de la historia de la humanidad, ¿no? Que no ha sido reconocido como tal. Entonces, perdón, dime. Para mí, ese momento, ¿sabes? Como donde yo dije, no me voy a alisar más el pelo, fue el momento de reconocer esa amplitud de la historia, como tú decías, que va mucho más allá de mi mamá y de mi papá y de mi abuelo, sino de todo un grupo de personas que confrontaron este sistema esclavista y que sobrevivieron y que estoy aquí hoy en día viva gracias a ellos, ¿no? Claro. Y pienso en eso, pienso que lo que hago hoy en día tiene que ser para que también en unos años otras personas digan, estoy aquí gracias a mis antepasados, que en ese momento soy yo, ¿no? Se reconocieron. Soy yo haciendo este presente. Cuando yo te oigo hablar, ¿vale? Veo fuerza y veo radiancia y veo orgullo y veo mucha dignidad. Y te digo esto también porque en la espiritualidad a la que tenemos acceso, incluso en la psicología más popular, como que tenemos acceso y ahora más en tiempos de redes sociales,
hay también una historia de que tenemos que solo quedarnos con la parte positiva. ¿Cuál es la necesidad de acceder al dolor de nuestra historia, al pasado, pero si ya fueron esclavos y eso ya pasó y es como si eso automáticamente fuera una especie de masoquismo espiritual, psicológico? Y yo lo que veo en ti y lo que ha pasado en mí, porque para mí también descubrir la dimensión racial de mi vida fue una epifanía, fue como, claro, esto es lo que está detrás de la dificultad que tuve para encontrar parejas en la preparatoria a la universidad. Esto es lo que está detrás de el trabajo que me costó tener ciertas posiciones profesionales. Esto también es lo que está detrás de un montón de temas de mi vida que parecía que no tenía nada que ver con eso. Y me dio fuerza y fue una epifanía al principio dura y dolorosa, pero veo también en ti que nos llena de fuerza y que quizás, y la invitación es a cuestionar, que realmente el bienestar psicológico, personal y hasta relacional está en negar el dolor de nuestros antepasados y cosas tan evidentes como el clasismo, el racismo y otros fenómenos que hay en México. ¿Te suena? Sí, totalmente. Yo creo que, creo que el truco de todo esto es que también esa omisión que hay sobre el racismo y la existencia de la raza, pero ojo aquí que quiero que quede es un temazo claro. Eso de la raza. Ajá, ahora nos explicas más. Y voy a aprovechar para hacer esta aclaración porque cuando hablamos de raza no nos estamos refiriendo a la raza como un proceso biológico natural que es corroborable a través de el ADN o la biología, ¿no? El ADN ya se lo descubrieron la ciencia, somos iguales en términos genéticos. Repítelo, por favor. La raza no existe, si estoy entendiendo bien. La raza es un invento narrativo, político también, económico, social. Sí fue un discurso que científico que sigue operando en ciertas esferas todavía. Por ejemplo, en los deportes, yo he visto algunos prejuicios racistas apoyados desde lo científico, también desde la gordofobia. He visto también cosas cientificistas que hablan como todavía de la existencia de razas. En ciertas esferas es difícil identificarlo y hay una creencia todavía un poco generalizada de que sí existen razas desde lo biológico. Pero cuando se descubre esta cadena del ADN, ellos, los científicos, dicen las razas no existen porque todos los humanos somos iguales de forma biológica. Genéticamente somos iguales y estas diferencias responden, me imagino, al territorio que habitamos y luego a las mezclas. Muchísimas cosas. Cuéntame más. Pueden ser el entorno, obviamente geográfico, el clima, la altura. Son muchas, y la cultura también, ¿no? Yo no lo investigo tanto, pero yo sé que hay investigadores y filósofos de la ciencia que hablan de cómo más bien los entornos determinan los genotipos y los fenotipos, y no al revés, ¿no? Porque se cree que la ciencia determina lo cultural y hay gente que dice, no, es al revés, ¿no? Lo cultural determina. Hay una relación más, digamos, dialógica entre ambas cosas que una simple relación de causa-consecuencia entre lo genético y lo cultural, ¿no? Pero hay gente que estudia eso, yo no me... Sí, ya es una clavadez, pero hay algo importante aquí que creo que es muy importante puntualizar. La raza, digamos, como hay una raza blanca o una raza negra o una raza indígena, todo esto sí es un producto mental, lo voy a llamar. Y a la vez, donde no queremos negación, es en la racialización. Este es el proceso, digamos, que hay. Lo que no queremos negar es que ha habido un proceso en el que a partir de hacer más
reales estas evidencias, Exacto. estas diferencias, a unas personas se les otorga más poder y a otras se les oprime. Exactamente. Espero estar haciendo sentido para ustedes que nos escuchan. Entonces, como si la raza originalmente no fuera algo que existía, como las fronteras, Exacto. ¿sabes? Exacto. O sea, los países no existen, se crearon. Exacto. Obviamente ahora es algo operativo, pero sí es verdad que a partir de este discurso de la raza, y también hay unos libros maravillosos que por aquí les vamos a poner, se justifica mucha de la violencia y de la opresión que ha habido para ciertas personas. En absoluto, es así cómo funciona precisamente. Y cuando nosotras hablamos de raza, nos estamos refiriendo a ese proceso histórico, ese proceso de invención ideológico que sirvió para dominar a ciertas poblaciones y ciertas poblaciones dominaron y siguen dominando de forma económica, política a otras poblaciones, ¿no? Y luego viene todo el discurso científico que, digamos, valida esa dominación que previamente ya existía en la historia, ¿no? Entonces, para nosotras sí, la fecha 12 de octubre de 1492 es bien importante porque nos cuentan desde la escuela, desde todavía, no sé, algunos programas de televisión, incluso desde el Estado mismo, ¿no? Como Colón descubrió América, ¿no? Y esto es un enunciado bien complicado porque justamente Colón no descubrió nada, ¿no? Desde este enunciado ya se están creando unas narrativas que colocan a las personas que vivían de este lado del mundo en inferioridad. En un lugar de superioridad y de inferioridad. Exactamente. Exacto. Entonces, cuando hablamos de raza, nos referimos precisamente a esas relaciones de inferioridad y superioridad, ¿no? Con respecto a la blanquitud, ¿no? Que es un término que también manejamos mucho y al cual nos referimos y que significa como ese lugar de privilegio de las personas blancas fenotípicamente, es decir, que son blancas de piel, que tienen ciertas características físicas asociadas como a la blancura, pero también son ciertos comportamientos, ¿no? Ciertas formas de ser, de estar en el espacio, de pensar, de razonar, de consumir. De consumir, exacto. Quienes tienen el privilegio de ser considerados como seres humanos, con derechos civiles, mientras que hay otras personas, ¿no? Que no tienen esos mismos derechos y que su humanidad siempre está cuestionada, ¿no? Y son, por lo general, las personas de pieles más oscuras, ¿no? Que son hablantes de una lengua o que poseen en este momento, no sé, ciertos pasaportes, ¿no? Tener un pasaporte de cierta región te coloca en un lugar distinto, solicitar una visa para entrar a otro país. Podríamos hacer un análisis como mucho más contextualizado sobre estas relaciones de inferioridad, superioridad en nuestros contextos, en la migración, no sé, en el acceso a otros derechos como, no sé, el aborto, por ejemplo, o la autonomía corporal, o sí, derechos sexuales y reproductivos, etc. Entonces, sí, cuando hablamos de raza nos estamos refiriendo a eso. Ahora, en México específicamente, países latinoamericanos del sur global, sobre todo Latinoamérica, yo lo veo muy presente en nuestros países, sí hubo una tendencia o hubo, más bien, yo le llamo políticas raciales. Y cuando los estados nacionales se crean, cuando se crean las fronteras, como hablábamos hace poquito, que también son barreras imaginarias que crearon las personas colonizadoras y que se fueron transformando. Claro, este pedazo del pastel es mío, este es tuyo. Exacto. Cuando empiezan estas independencias y se crean ya los estados más criollos, ¿no? En donde ya la corona española supuestamente no manda. Para estas personas, estos gobernantes que deciden tomar ese poder político, había el reto de homogenizar o conjuntar a la población en una sola identidad, ¿no? Y eso es lo que llamamos como nacionalidad.
Entonces, claro, imagínate en ese momento los movimientos independentistas dijeron, ¿cómo hacemos para reunir a toda esta gente tan distinta entre sí, hablantes de tantas lenguas, en una sola nación, en una sola nacionalidad? ¿Qué elementos podemos generar para que entre todos nos identifiquemos, ¿no? O se identifiquen como mexicanos, o Claro, como colombianos, sí. o como peruanos, etc. Entonces, esas políticas que, bueno, se crea el idioma oficial, que es el español, una religión oficial. Una bandera, un himno. Todos esos elementos fueron creados para generar esa idea de unión, de territorio nacional, de pertenencia. Ajá. Pero esto tiene pues ciertas complejidades que no logra, o sea, que hay que, mejor dicho, abrir. Pues de entrada aquí había otro mapa. Exacto. O sea, este continente se llamaba Via Yala, pero estaba dividido en Anáhuac y en Tahuantinsuyo, y, o sea, era totalmente otro rollo. Distinto. Y literalmente se impuso una realidad dirigida primero por los colonizadores y después por los criollos independentistas. O sea, fíjense todo lo que ha pasado. Es una historia bien compleja. Y claro, y la raza como sistema de categorización existía. Aquí en México, el sistema de castas. O sea, estaba bien determinado cuál era tu raza según quiénes eran tus padres, ¿no? Sí, eras mulata, mestiza, etcétera. Hay un montón, sambo. Sí, hay como 12 categorías, ¿no? Ahí dependiendo. ¡Qué locura! Sí. Entonces, cuando se genera ese Estado-Nación, dicen, no, este sistema de castas ya no nos sirve. Ahora todos somos mestizos y somos mexicanos, porque ya todos estaban mezclados con todos. Ya la mezcla era... ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy de alguna manera? Total, hoy vivimos... La consecuencia de eso. Esas consecuencias del mestizaje. Wow. Y entonces ahora estos señores, entonces dijeron, bueno, vamos a eliminar este sistema de castas, pero aprovecharon, digamos, todo ese mestizaje que ya había, que esto es otra cosa importante. Cuando hablamos de mestizo, creemos que el mestizo es la mezcla entre europeo e indígena. Únicamente. Y hubo muchas mezclas también entre la gente que no era española, ¿no? O descendientes de españoles, sino también entre gente negra y gente indígena. Hubo una mezcla de aquí de los de abajo. Los que llegaron, claro. Y entonces estos señores que aprovechan como toda esta mezcla que hubo para imponer también una política de raza. Entonces su política racial, que es muy distinta, por ejemplo, te contaba que yo estuve en Sudáfrica hace 2 meses y en Sudáfrica hubo otras políticas raciales, ¿no? En la parte blancos aquí y negros allá, ¿no? Aquí fue al contrario. Vamos a juntarnos, vamos a mezclarnos y se procuraba eso, pero se procuraba la juntanza entre las personas blancas y los demás, porque la idea era blanquear esa raza, porque había una idea de que... wow, o sea, hagámonos todos iguales, sigamos todos este modelo blanco a través de la educación, los corporativos, a través de un montón de medidas. Wow, exactamente, eso fue... Todos seamos blancos. Exacto. Y no enseñemos lenguas indígenas en esas escuelas. Y todos nos vestimos igual. Y todos, el trabajo asalariado es lo chido, entonces abandonen el campo. Y lo étnico por ahí quizás queda como en una vitrina, como una rareza, una excentricidad. Exacto, ¿no? Exacto. Y claro, entonces, pero parte de ese proyecto, de esa política racial, es eliminar la idea de que existieron esas categorías raciales impuestas por ese sistema de castas, porque ya desapareció, pero seguían, digamos, en la práctica funcionando, porque también según tu raza, tenías un trabajo, tenías una ocupación social dentro de los lugares, ¿no? O sea, si eras mulata, quizá tu lugar no era ser una señora
hacendada, eras Claro, y vas a estar al cocinera. servicio. Exactamente. Entonces, ese racismo sigue funcionando como estructura social, económica, a pesar de que se borran esas categorías. Sí, aparentemente no, y aparentemente los discursos así más positivistas te van a decir, pues aquí gana el que le echa ganas, Exacto. o el que se educa, o el que trabaja más. Pero no es cierto. No es Te cierto. voy a contar una historia. Hace unos meses nos invitaron a un curso como cortesía, a mi esposo y a mí, carísimo, en Valle de Bravo. Era un fin de semana que te salía como en 50,000 pesos, que son como $2,500 estadounidenses, para quien nos escucha en otros países. Era un fin de semana. Con ese costo, a nosotros nos invitaron. Y bueno, si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Porque a la hora ya sabes que todo el mundo está así compartiendo. Era un retiro con psicodélicos y todos compartiendo sus visiones y todo lo que habían visto puestos. Y cuando me toca mi turno, yo, o sea, lo único que puedo hablar es de lo que estoy viendo con mis ojos, no en psicodélicos. Y lo que yo estaba viendo con mis ojos era, ¿por qué? Quiero preguntarles por qué soy la única persona morena en este salón. Wow. Y sí hay personas morenas, pero nos están haciendo la comida y limpiando los baños. Te lo juro, Valeria, yo era la única persona, 1, morena, 2, de talla mediana. Todos eran talla chica, delgados, delgadas, delgades y todos absolutamente tenían tez blanca, piel blanca. Sí. Y de nuevo, sí había gente morena, aparte de mí, limpiando los baños, haciendo la comida. Afortunadamente estaban todos entachados y lo recibieron muy bien. Pero digo esto porque creemos que a veces cuando hablamos de estos temas, eso es un pasado remoto, la esclavitud ya no existe. Aquí el que le echa ganas prospera y no es así. No es así. Necesariamente. No es así. O sea, hay casos como Sí. el chavito que creció jugando fútbol y hasta lo vemos en películas, que creció en Acapulco jugando fútbol y luego se volvió millonario, pero es una exotiquísima excepción a la regla. En millones. Entonces, justo creo que el chiste del racismo ha sido un poco ese, ¿no? Como la estrategia del racismo ha sido como eliminar de nuestra cabeza que el mundo ya no funciona de esa manera a través de esas categorías, pero sí funciona porque lo que dices es cierto. O sea, las personas... Por poner un ejemplo. Exacto, ¿no? Las personas negras, incluso el hecho tan solo de que no se hable de la existencia de personas afrodescendientes en México ya es una forma de racismo, ¿no? Que no aparezcan en absolutamente ningún lugar. Y sí, eso sigue operando a pesar de que, uno, las razas no existan, ¿no? Desde lo científico, y que ya también la ciencia ya ha dicho, aquí no hay razas, todos somos iguales. Y de que también el Estado diga, pues aquí ahora todos somos iguales porque todos somos mexicanos y todos somos mestizos, todos hablamos español, todos creemos en la Virgen de Guadalupe y esta es nuestra bandera, ¿no? Entonces, a pesar de eso, sigue funcionando esa estructura colonial que ha evolucionado, se ha actualizado. O se separa por completo, como en África, es lo que estoy escuchando, o aquí en México, o se revuelve todo, pero de una misma forma. Y entonces tienes que ser así y no hay espacio para la diversidad. Y si yo quiero vivir otro tipo de manifestaciones y expresiones de mi cuerpo, del arte, de la espiritualidad, de la religión, eso no cabe aquí. Exacto. Wow. Y el racismo es un poco también eso, es como encasillarte, de cierta manera te limita tu identidad, limita lo que tú puedes hacer con tu cuerpo, porque nos han dicho, ¿no? Las mujeres negras solo van en la cocina, ¿no? O son para el servicio. O las personas indígenas también. Hay ciertos o en lo más cotidiano, son las que merecen el amor, son las que tienen pareja, son las que tienen mejor trabajo, son
las que salen en la tele, las que pueden hablar, las que escriben libros. Exacto. Entonces para nosotras ha sido bueno, sí, romper esos moldes, primero con nosotras mismas, porque sí, esas creencias las internalizamos y después es bueno, necesitamos mover las estructuras para que en efecto podamos llegar a los lugares que queremos llegar, ¿no? Entonces ahí es donde entra el activismo y donde entra todo este análisis de la historia que tenemos que hacer porque en efecto pues estas estructuras pues tienen un tiempo, ¿no? Desde aquel entonces. Y donde entra la terapia que está informada en este tipo de asuntos, porque parte de lo que a mí más trabajo me ha costado, no como terapeuta, sino como paciente, fue llegar a un lugar donde no tuviera que explicarles que no me estoy victimizando cuando hablo de esto, que es una realidad, ¿sabes? O sea, es como, hoy voy a perder 3 sesiones en entrenar yo al terapeuta. Exacto. Entonces hace mucha falta eso en la terapia para que esté pues bien aspectada la terapia, claro. ¿no? Totalmente. Claro. Ahora, vale, cuéntame tú, ¿cómo percibes esto? ¿Cómo puedo saber yo, si quizás no lo sabía, que he padecido racismo? Esta es una cara de la moneda. Y también, ¿cómo puedo saber si yo estoy ejerciendo racismo? Ok. Sobre la primera pregunta, creo que... bueno, tomen los talleres de afrochingona. Ok, exacto, escuchen el podcast. Porque hay muchas cosas que reproducimos sin darnos cuenta y como sesgos racistas que no son completamente evidentes para nosotras y creo que sí necesitamos hacer una tarea constante de revisarnos para poder darnos cuenta cómo reproducimos sin querer, sin la intención de dañar a otras personas, el racismo, ¿no? Cómo lo reproducimos. Entonces creo que sí hay muchos sesgos racistas, pero yo también creo que, no sé, uno siente, bueno, creo que por otro lado hay como 2 maneras de ejercer el racismo. Una es esta, una es como sin intención, ¿no? De forma como inconsciente. Y otra forma es el dolo. O sea, hay gente que en efecto... Importante esa división. Hace daño porque quiere lastimar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es más difícil como quizá llamar la atención de ese tipo de personas. Claro. Pero también creo que sí podemos hacer cambios con ese tipo de personas que utilizan el racismo para dañar a otros, ¿no? Sí, se me hace ahora que lo dices un poco como el machismo. También hay un machismo consciente. Hay hombres que deliberadamente van a dañar a las mujeres y otros que traen una herencia en la que quisieran amar a las mujeres y nomás no les sale. No pueden, sí. Entonces sí, con estas personas también pues tenemos un trabajo un poco más difícil, ¿no? Pero creo que podemos inventar estrategias para poder llegar a la conciencia de esas personas y que sepan que no está bien tener ese tipo de actitudes, pero también hay otra esfera del racismo u otra forma de reproducir el racismo que es menos, que tiene que ver menos con lo individual, de cómo soy yo como persona, sino más bien de cómo están estructuradas las... Sí, mi herencia social, cultural, etcétera. Exacto. Entonces, me encanta esta distinción. Por ejemplo, no sé, el hecho eso de solicitar un pasaporte bueno, aquí mismo en México, ¿no? Aquí en México, muchas personas, por ejemplo, afromexicanas, a veces no tienen acceso a ciertos papeles porque se duda todo el tiempo de si son mexicanas por esa idea de que el mestizo mexicano es este modelo, lo que hablábamos hace poquito, ¿no? Entonces también hay un nivel de racismo que ejercen las instituciones, que ejercen funcionarios públicos, que no necesariamente es porque ellos como personas sean malos y sean racistas. Sí, es la instrucción, es la manera de hacerlo. Entonces, ahí también tenemos que hacer un trabajo, ¿no? Como cuando vamos a una lectura como más estructural del racismo. Sí. Y ahora, y que claro, esa reproducción a nivel individual, a nivel de relaciones interpersonales,
tenemos que trabajar sobre esas actitudes, esos estereotipos, y cómo pues a través de la lectura, a través de los podcasts, a través de todas las herramientas culturales, ¿no? Nosotras trabajamos en Afrochingonas sobre eso, ¿no? Sobre cambio de narrativa sobre las personas negras. Y hacen trabajo individual y también para empresas, me imagino, para mejorar la cultura de ciertos. Asesoramos organizaciones, empresas, no sé qué, pero también hemos hecho proyectos de incidencia política sobre leyes, ¿no? Como necesitamos cambiar esta ley porque esta ley está reproduciendo el racismo desde la escritura de la ley hasta su ejecución. Hemos hecho ese trabajo también con ayuda de otros activistas y organizaciones. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la pregunta de cómo saber si estoy viviendo racismo, yo creo que uno lo sabe. Yo creo que uno sabe, porque es una vivencia como muy personal, es como una vivencia muy íntima, que sabes que no haces parte o como que te sientes distinto a... Ok, el sentirte distinta o distinto a otras un personas. grupo. Sí. Ajá. Difiere un poco de lo que dices. Okay. Yo diría que, o sea, hay personas que ponen atención así a su experiencia, pero te voy a contar. Espero que no le moleste, pero voy a balconear un poco a mi marido. Él no estaba consciente del nivel de racismo que experimentaba. Y tú dirás, claro que no, ¿cómo va a ser racista si él, siendo un hombre blanco, norteamericano, etcétera, etcétera, de cierta ascendencia, se casa con una mujer morena, mexicana, tienen una hija, comparten todo a mitades, etcétera? Bueno, no es racista. Claro que sí, hemos tenido que trabajar en su racismo porque hay un racismo que no nota y que te voy a decir es sutil. Y le hizo mucho sentido a él el concepto de la fragilidad blanca. Okay. ¿Sabes? Como no es que maltrata a alguien de color, pero es que se mueve con un cuidado, que también es un fenómeno que está sucediendo en el que sí, claro, no quiero lastimar, no quiero ofender, pero no viene necesariamente de la fraternidad, sino de verdad del miedo. Viene del miedo. Sí. Viene de la alienación, viene del no sé ni cómo se habla de la aquí, vigilancia. no sé qué se hace, etcétera. ¿Me explico? Entonces ya luego hay dimensiones muy sutiles. Pero cuando yo le decía, a ver, te pongo un ejemplo, ¿no? Como el me siento atraído a más a cierto tipo de personas que a otras, esta falta de curiosidad siquiera, yo ya lo leía como racismo. Y él decía, son preferencias. Y yo decía, ay, racismo, ábrete, ¿no? Entonces hay cosas que están muy sutilmente ahí. Claro. Ahora, para no balconearlo a él solo. Yo me caché un día caminando en un aeropuerto y venía así como para encontrarse conmigo frente a frente un hombre que no te miento, medía unos 2.20 m y era enorme y era claramente afrodescendiente. Y yo me noté a mí misma moviéndome un poco de lado porque mi soma, mi cuerpo, está condicionado a tener miedo de ciertas cosas. O sea, si te lo describo así, yo me vi como un animal más pequeño y lo vi como un animal más grande y dije, probablemente me va a comer. Pero al mismo tiempo que lo hacía, yo decía, ¿por qué estoy haciendo este acto racista? ¿Qué sé yo de este hombre? Caminaba con mi maleta, pero al mismo tiempo mi cuerpo se quería alejar. Y es terrible porque yo hago podcasts y me meto en estos temas, pero es increíble lo que está grabado en nuestro cuerpo y a eso me refiero con la fragilidad, como percibes que quizás físicamente sí hay mayor fuerza, por decir algo, pero encima también ahí yo distinguí, te han metido tantas películas en las que el negro es el criminal, te han metido tantas noticias de los barrios, los guetos, y ojo, no es que sea del todo falso, pero es que esto es producto de la pobreza, de la desigualdad, de la racialización, de todo este tema. Entonces está complejísimo, ¿vale? Yo no sé por dónde empezar. Claro, sí, eso. Yo también te puedo decir que
Sí, o sea, también he tenido momentos en los que me cacho a mí misma reproduciendo un estereotipo racista sobre alguien. Y creo que en definitiva sí hacerlo presente, hacer consciente ese tipo de pensamientos, pues nos sirve para poder relacionarnos con esas personas cuando nos las encontramos en la calle o cuando son los compañeros de nuestras hijas o cuando es la maestra o cuando es la nueva novia que trajo mi hijo a la casa, pues podamos tratar a esas personas como seres humanos, ¿no? A pesar de y que reflexionemos, ¿sí? De cómo toda esa producción cultural que viene de la televisión, de la literatura, del cine, de la música, de los noticieros, pues podamos darnos cuenta que sí reproducen un racismo y entonces tomemos otras decisiones sobre qué tipo de productos culturales consumimos, ¿no? Entonces creo que, pero también otra cosa bien importante que me parece y que a mí me ha servido mucho, pues como en todo mi proceso, es como acompañarse de personas que han vivido experiencias parecidas a las nuestras, ¿no? Yo como una mujer afrodescendiente, también que ha migrado, pues para mí ha sido muy importante acompañarme con otras mujeres afrodescendientes y hombres también, y bueno, personas también en general que han vivido situaciones parecidas a las mías, ¿no? Entonces creo que cuando nos juntamos a través de estas malas experiencias y compartimos sí, estos dolores también desde la infancia, la adolescencia, y ya de adultas pues nos siguen pasando experiencias desagradables, pero cuando nos juntamos como que ese dolor se resignifica, se comprende, ¿no? No hay esta necesidad como de contextualizarle. Es que ven y te explico que hay 500 años de racismo estructural como te pasó con algún terapeuta, sino que ya hay ese entendimiento como ese piso común, digamos, básico, y entonces se vuelve más fácil compartir ese dolor para transitarlo, ¿no? Que otra cosa que me parece bien importante mencionar ahorita es que a las personas, pues como que también creo que debemos como cambiar la narrativa de que las personas negras o racializadas nos unimos es a través del dolor únicamente. Qué importante. Y sí el dolor nos ha traído juntas, ¿no? Nos ha juntado, pero también el dolor nos ha llevado a transitarlo y a crear cosas con ese dolor que tienen la intención de modificar las causas de ese dolor que nos hace juntar, ¿no? Y creo que, por ejemplo, eso es Afrochingonas, ¿no? O sea, Afrochingonas surge porque las tres tenemos experiencias jodidísimas con el racismo, ¿no? Con parejas, en familia, en la Ciudad de México, que parece que es una ciudad súper cosmopolita y hay mucha gente de muchos lados y no sé qué. Pero en Ciudad de México hay mucho racismo también todavía. Y nos juntamos para platicar de cómo vivimos las tres ese dolor y es como de, claro, en la otra encontramos mucha resonancia, pero entonces es como, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque no podemos vivir en el dolor, ¿no? Y por eso creamos podcasts, fanzines, hacemos videos en internet, luego hacemos memes, luego hacemos un montón de cosas. Hacer pues una sublimación creativa de alguna manera. Oye, vale, me vino ahorita a hablar de un tema que me parece súper recurrente. Me ha pasado un montón aquí en Tepoztlán. El tema del racismo o el supuesto racismo inverso. Ok. Hasta donde yo lo entiendo, el racismo inverso no existe. Sí, no existe. Pero me he encontrado aquí en Tepoztlán, por ejemplo, en un círculo de escritura en el que yo iba y así como tallereábamos ciertos textos. Y una mujer extranjera, que Tepoztlán está lleno de extranjeros y de gente que venimos de afuera, y hay pues todo un fenómeno muy complejo, muy complejo ocurriendo. Y yo hablaba de una experiencia de racismo en uno de los textos, y ella decía, es que también a las extranjeras y a las blancas
pues sí, nos discriminan. Y entonces ya sabes, ¿no? Yo así de, auxilio, que alguien le explique porque no me explica. Pobrecita Paola. Entonces, pero además debo decir, la señora me cae increíble porque por otra parte, las afinidades. Ella había venido como parte de una resistencia comunista hace 40 años a México, fue presa política. O sea, que dices, no, Qué historia. no es una persona mala, ¿sabes? Sí, sí, sí. No es una persona mala. Pero bueno, entonces me dice, es que también las blancas, una señora de ojos claros, de piel blanca, vivimos racismo. Y yo ya no sé cómo explicar. Por favor, ayúdame. Así, ¿cómo? ¿Cómo es que tú vives racismo? Es que tú vives racismo, mujer. Sí, ay, Sí. pues ese tema del racismo a la inverso, inversa. ¿no? Y es curioso, ¿sabes? Porque siento que sobre todo ese cuentico se lo han inventado personas pues del norte global para lavarse un poco las manos y deshacerse de Y la las culpas, ¿no? responsabilidad También. y las Ajá. culpas y también para victimizarse. Porque fíjate de lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Yo te estoy diciendo el dolor se puede transformar, se puede sublimar de forma creativa, bla, 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 bla. Ujú. Y estas personas caen en ese lugar de víctima y no les interesa entonces sublimar y transformar el dolor y no sé qué. Yo sí he visto actitudes que excluyen Ujú. a ciertas personas de ciertos ambientes sociales, ¿no? O sea, yo de pronto quiero entender a esta persona y que de pronto ella está diciendo eso porque sintió o ha sentido que no es bienvenida en ciertos lugares, como cierto tipo de exclusión Sí. social, ¿no? Como, Sí. o que no se integra o que Sí. habla. No puedo contar la historia porque era confidencial el Ok. grupo, pero sí, claro, en alguna herida le pegó. Exacto. En alguna herida le pegó. Y esto, digamos, Sí. es normal. Sí. No lo Sí, quiero claro. normalizar porque, pues, obviamente no es la idea. Ujú. Pero los grupos solemos hacer ese tipo de cosas con ciertas Sí. personas. Cierto. Y sobre todo los grupos que tenemos un trauma racial, ¿no? Personas negras o personas morenas. Incluso pensemos en las mujeres. Nosotras a veces procuramos juntarnos solo entre mujeres, sin hombres, Ujú. o solo entre personas negras, sin personas blancas o mestizas, ¿no? Hay momentos en los que decidimos reunirnos sin esos... Sí, sin otros- hijos, sin perros, sin, ¿sabes? Y claro, en esa medida podemos reproducir algún tipo de práctica que puede ser considerada, yo no diría violenta, pero quizás sí un poco dura o tosca, hostil, ¿no? Y que cause en efecto un daño o una incomodidad en la otra persona. Pero justo creo que se trata de eso, de evitar esa incomodidad, ¿no? Porque también siento que muchas personas blancas, sobre todo en el norte global, quieren pertenecer o sienten que deberían pertenecer a todos los grupos del mundo y que tienen derecho a estar en todos lados. Y creo que parte de construir ese lugar de privilegio significa incomodarte frente a que otras personas decidan que tú no hagas parte de ese grupo. Creo que va mucho al trabajo de atención profunda, porque puedo terminar mi análisis ahí diciendo, me están discriminando. Exacto. O puedo ir profundamente y lo que se me ocurre que pasa, por ejemplo, a ver, yo me encanta balconearme, pero tuve una experiencia en la que fui igual a unos talleres de somática donde trabajamos varios activistas y yo sentí en ese momento, fíjate, me pasó algo súper desafortunado. Como no es mi primera lengua, al hablar en inglés, esto era en California, yo hice la aclaración de que quizás el pronombre they, que es el que usan como lenguaje incluyente, de pronto se me barría, pero nunca quise decir no me hace sentido el lenguaje incluyente, al contrario, soy súper defensora. Puta, se lo tomaron fatal. Y entonces sentí este cerrón de la comunidad LGBTQ hacia mí. Ay, fue dolorosísimo. O sea, me tuve que soplar ahí 4 días con este fenómeno. Pero lo que te puedo decir es que, o sea, una posibilidad era decir,
no mamen, ya están súper reaccionarios, Qué tontería. qué tonterías. Y no, pero la verdad es que puedo entender por qué les generó una reactividad y la incomodidad que yo tuve que atravesar fue tremenda. Claro. Pero dije, pues me la banco, porque esto ya es más de mi filosofía de vida, porque es experimentar estar en todos lados. Exacto. ¿Sabes? Es abrir el corazón a todo, no románticamente, sino decir, mierda, o sea, vamos por la vida. Yo lo digo así a veces a mis pacientes como puercoespines. O sea, los seres humanos tenemos espinas y nos vamos picando unos a otros todo el tiempo. Y ese conflicto hace parte de las relaciones humanas, que ese es otro tema que a mí me fascina, el de la justicia. Porque es algo que yo también trabajo, la justicia transformativa. Ajá. Y hablamos de eso, de que el conflicto atraviesa todo tipo de relación humana y que habitar esas incomodidades que surgen a partir de... Es una colaboración al colectivo. Exacto. O sea, poder apropiarte de tu incomodidad y de tu dolor. Yo creo que es de las aportaciones más necesarias ahora sí, a la paz, a la justicia y a lo que es de todos. Y creo que con tu experiencia podríamos decir como tú hubieras podido decir, ay, viví LGBT-fobia, la inversa, odia las heteros. Sí, es como no mames. O sea, las heteros. Claro, heterofobia. Heterofobia. Nunca se me ocurrió. Ajá. Claro. Hubieras podido utilizar ese mismo. Sí. Una parte de mí quería, ¿sabes? Por eso lo puedo entender como decir, ay, me sacaron la lengua. Sí. Y más bien también estuvo de la chingada. Tengo que mejorar, vale, pero tengo que mejorar porque esto es real, ¿sabes? Claro, que hubieras podido refinarme tu argumento totalmente y ver dónde, pero no como un ataque, sino como una y propuesta. En el fondo te voy a decir que me di cuenta que yo llegué como destrozada a ese setting porque, fíjate, era la primera vez que iba a California después de una lucha descomunal para obtener la visa. Y lo primero que me encuentro ese día en la mañana fue patrullas levantando inmigrantes. Y lo primero que llegué a hacer al taller era hacerme una prueba de COVID. O sea, mi sistema nervioso iba, güey, así de no puedo más, no me hagan hablarles así porque de veras ahorita no puedo más. Pero claro, es como no, pues te refinas y te juntas, mamita. Claro. Y actúas, no como el ser roto que eres en este momento de todo lo que has visto, párate bien. Claro. Esa es mi chamba. Claro. No la chamba de ellos. Por supuesto. Entonces, desde ahí, o sea, yo creo que sí hace falta como que muchas personas blancas se replanteen como, pues sí, cuando les sucede ese tipo de experiencias con otros grupos y lo que dicen, ¿no? Otros activistas es que para que exista racismo a la inversa, tendría que haber también toda esa estructura de 500 años de colonización y esclavitud que vivieron las personas. Lo diría yo así. El racismo a la inversa solo puede existir en una esfera individual. Si lo ves ahí y sigue siendo individualismo, ahí vamos a ponerle que existe. Si amplías tu mirada, no más no puede existir. Exacto. O sea, es totalmente desequilibrado decir algo es así. Totalmente desequilibrado. Y fíjate que yo también como que vería como hasta qué punto sí podría ser racismo, ¿no? Porque el racismo también tiene como ciertas características que tienen que ver como con la fisicalidad, ¿no? Como con la blancura siempre se asocia a lo bueno, a lo pulcro, a lo perfecto. A lo que está elevado. Exacto. Aquí y ahora y que es muy real. Y yo no sé, yo creo que, y no solamente eso, como que bueno, si tuviste una mala experiencia en un grupo de personas, por ejemplo, las personas estadounidenses no necesitan visa para venir a México, ¿no? En cambio, bien, claro. Y tienen una moneda muy poderosa frente al peso. O sea, hay facilidades sociales que tienen estas personas aquí en el sur, que en definitiva, a la inversa no tenemos nosotros. Siempre cuando vamos para allá. La simetría de poder. Exacto. Por lo mismo. Lo he escuchado también de gente que dice, es que la gente de Tepoztlán nos trata mal a los que venimos de fuera. Es que entiende, esta es su tierra, a ti te toca compensar, a ti te toca equilibrar. Exacto.
O sea, como si hubiera, no quiero poner una receta, pero una contemplación muy importante, una pregunta constante que hay que hacerse es, sí, ¿quién tiene más poder? En general e históricamente, ¿quién ha tenido más poder? Y el que lo ha tenido, pues vamos a vivir ambos lugares. Me parece que como, entre comillas, mestiza o mestices que somos, ya a mí la palabra ni me gusta, pero seres en esta realidad súper compleja, todo el tiempo nos toca estarnos haciendo esa pregunta, como con quién me estoy relacionando y a quién le toca compensar. Porque, bueno, si es que nos interesa el equilibrio, si nos interesa dominar, pues que siga igual. Pero si nos interesa el equilibrio, cuando estás abajo te toca sostener la dignidad y cuando estás arriba te toca compensar, creo yo. Y como dices, ver mucho más allá de ti, ¿no? Exacto. Que no eres tú solamente, sino no es personal. Que hay una cosa mucho más abarcadora, más profunda, que no solamente tiene que ver contigo, ¿no? Como que tú representas un montón de cosas y que las personas de pronto no están viendo a esa persona, sino una historia. Me encanta. Vale, ya vamos hacia el final. Entonces, si alguien ya se viene dando cuenta o escucha esto y dice, en la madre, sí he sido impactada por el racismo. ¿Ahora qué? Wow, pues para mí, yo creo que lo que te dije hace poquito, como acompañarnos de gente que ha podido tener experiencias similares a las nuestras, con las que nuestra experiencia sobre el racismo resuenan. Creo que acompañarse entre víctimas del racismo es importante, pero creo que, como te decía, quedarnos en el dolor no es el camino. Regresamos al dolor, lo honramos, escribimos sobre él, hablamos. Compostamos, ¿no? Compostamos, creo que me encanta la expresión porque se reconvierte el dolor cuando apostamos también por crear a partir de eso. Y creo que organizarnos también es súper importante, ¿no? Como transformar el dolor, pero también... Compostamos para florecer, como dicen las aprochingonas. Exacto, florecer juntas. Es nuestra tarea florecer, o sea, yo lo pondría ya así, como ya pasar justo de ahogarnos en ese lugar, de nuevo no estoy disminuyendo el lugar, pero hay una tarea tan importante en prosperar, en ser felices, en tomar nuestro lugar, claro, si fuera peleando por el bien, pero para florecer. Exacto. Y la denuncia sirve, por supuesto. Claro. Hay que denunciar, hay que protestar, hay que hablar de las injusticias, pero para mí se trata también de construir lugares en donde podamos florecer, ¿no? Ambientes chidos, con nuestros jefes, con nuestros compañeros, donde el conflicto esté presente, pero el diálogo también y nuevas propuestas de relacionarnos y de estar juntos. Para mí eso es lo más importante y cada vez cuando apostamos como a tener nuevas relaciones en estos círculos más pequeños, yo creo que se va ampliando la posibilidad de establecer relaciones más chidas con más personas, ¿no? Es como una cosa exponencial. Porque red. Ha sido aprochingonas, ¿no? Nosotras tres hemos tomado decisiones sobre cómo relacionarnos, donde el conflicto tiene cabida, donde la creación artística es súper central para nosotras, ¿no? Y a su vez Afrochingonas se enlaza con otros colectivos, con otras personas. Eso lo llevamos a nuestras vidas de pareja, con las amigas, con otras personas que de pronto no son activistas o que no están en y se amplía y se amplía y se amplía y se amplía. Y yo creo que ahí están los cambios, ¿no? En esa posibilidad de, desde esta, esto micro, esta dimensión como tan pequeña, poder ampliarlo hacia otros lugares y que, pues sí, podamos seguir probando otras maneras de ser, de estar, de existir fuera de lo que el racismo, capitalismo nos dice que tiene que ser, ¿no? Entonces, para mí es eso, ¿no? Es como
no dejar que el dolor te inmovilice, sino que el dolor pueda ser también motor para conectar y para crear. Me encanta, me encanta. Vale, pues me voy a tomar solo por hoy prestada una frase de ustedes, que es, ¿cómo va? Solas somos semilla, juntas campo florida. Ay, me encanta. Muchas gracias por estar aquí. Estoy feliz con este episodio. Y por último, ¿dónde te pueden seguir, enterarse de las actividades que hacen? Saludos enormes para tus otras 2 compañeras en Afrochingonas. Y cuéntame, ¿qué hacen? ¿Qué van a estar haciendo? ¿Dónde te encuentran? Etcétera. Gracias, Paola. Pues yo estoy en redes sociales como Valeria Angola, @Valurulu, uso mayoritariamente Instagram. Y en estos días voy a abrir es una newsletter en Substack. Ajá. Porque me gusta mucho escribir y es algo que no hago hace tiempo. Y Afrochingonas estamos en todas las plataformas de podcast. Tenemos también canal de YouTube y ahí subimos pues videitos, pero en redes, en Instagram, usamos mucho Instagram, ahí pueden encontrarse contenido de todo tipo. Y para el otro año pues tenemos planes de seguir ahí creando mucho más. Tenemos planes de trabajar con infancias, un poco más, con juventudes. Y no, pues vamos a seguir floreciendo. ¡Yay! A florecer. Este es el último episodio del año. Ah, sí. Así que cerramos con broche de chocolate. Me encanta. Gracias, Paola, por invitarme.